Muy buenas tardes, estimados estudiantes del curso de Química 2. Mi nombre es Germán Cortés y yo soy el docente encargado de la asignatura a nivel nacional. Bueno, hoy vamos a arrancar entonces con generalidades de Química 2. Bueno, la Química 2 básicamente corresponde a ser también la química orgánica. ¿Qué es esto de química orgánica? Es básicamente la química que se basa en las estructuras que tienen las formas del carbono. ¿Vale? El carbono es un elemento muy versátil en la naturaleza. El carbono puede formar desde enlaces tan complejos como un diamante, como enlaces tan sencillos como el grafito, que es básicamente la mina de los lápices que nosotros utilizamos. Bueno, el carbono también se encuentra básicamente, es uno de los elementos fundamentales de los seres vivos. Recuerden que todos, absolutamente todos los seres vivos son formas a base de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. El carbono es el elemento fundamental sobre el cual se estructura todas las formas que conocemos de los seres vivos. Bueno, entonces esta química orgánica básicamente se basa el estudio es básicamente, válgase la redundancia, en las formas que tiene el carbono y esas estructuras que va desarrollando, ¿vale? Entonces, bueno, la química orgánica en este caso tiene se basa en muchísimos compuestos, pero los tres compuestos más importantes para poder entender el estudio de la química orgánica son los alcanos, los alquenos y los alquinos. Bueno, entonces de esta manera, ¿por qué se estudia la química orgánica? Pues básicamente su estudio es con el fin de apuntar más adelante a lo que es la bioquímica. ¿Y qué es la bioquímica? Pues básicamente es el estudio de esos elementos que hacen posibles que las formas de vida puedan prosperar, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver los hidrocarburos. Los hidrocarburos, pues básicamente son esas estructuras a base de carbono que enlazadas con hidrógenos entonces van a formar diversos compuestos. Tiene tres grandes clasificaciones: alcanos, alquenos y alquinos, ¿sí? Estos hidrocarburos generalmente también se conocen como derivados del petróleo. Son materia orgánica que tuvo un proceso de descomposición de miles y miles de años. Y bueno, y pues básicamente también digamos que una de las generalidades del curso es reconocer la presencia de los compuestos orgánicos y su impacto en el ambiente. Hay algunos compuestos que se derivan del carbono y del hidrógeno y que van a impactar tanto positiva como negativamente. Uno de ellos es el combustible fósil. Entonces vamos a determinar qué tan positiva o qué tan negativamente ellos pueden afectar o alterar el medio ambiente. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, entonces pues les puedo contar que los alcanos son una primera clasificación de esa química orgánica. Entonces ellos se derivan o tienen básicamente pues una estructura, fórmula de carbono. Son enlaces sencillos, entonces vamos a observar que en los alcanos entonces son una cadena unida con un enlace sencillo a otro carbono y también que se unen a enlaces sencillos a hidrógenos. ¿Listo? La nomenclatura de alcano viene de unos prefijos griegos. Entonces viene primero eta, que significa 1, meta significa 2, propa significa 3, buta significa 4, penta significa 5. Acuérdese por el pentagrama, que es una línea de 5, es un cuadrito de 5 líneas con el cual se estudian las notas musicales. Entonces, y así, hexa significa 6, hepta significa 7, octa 8, nona 9, deca 10 y así sucesivamente hasta el infinito. ¿Listo? Entonces, estos alcanos, y como tienen enlaces sencillos, su terminación o su sufijo es ano. Entonces, el primero es un carbono que tiene 4 hidrógenos y se va a llamar etano. El segundo son 2 carbonos con 6 hidrógenos y se llama, en este caso, metano, propano y así, butano, pentano, hexano y así sucesivamente. ¿Listo? Bueno, estos elementos entonces aquí los podemos ver con la fórmula. Entonces básicamente el metano es un carbono con 4 hidrógenos. ¿Cómo se representa? Se representa la letra C con un enlace sencillo que van unidos 4 hidrógenos, ¿vale?
El etano, CH3, o puede representarse también como C2H6, ¿sí? Porque tiene dos carbonos, mírelos, obsérvelos aquí, unidos con enlace sencillo, y aquí se deposita en cada uno de esos bracitos sobrantes los hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos deben haber? 6, contemos. El primero de la izquierda, segundo de arriba, tercero, cuarto, quinto y sexto. Muy bien, ¿listo? Propano, entonces en este caso son 3 carbonos y en total son 8 hidrógenos, ¿vale? Butano, 4 carbonos y en total 10 hidrógenos, ¿vale? Y así sucesivamente. Bueno, hay algo bien importante que les quiero contar. Metano y etano son gases. Y de hecho el propano también son gases. Los dos primeros corresponden a ser la estructura del gas natural, el gas que llega a nuestras casas si nos encontramos en ciudades capitales, y el propano ya es el gas que se vende en pipetas o en pipas de gas, que lo venden los camiones, ¿sí? Ese también entonces se encuentra, también es otro elemento gaseoso, en muchas ocasiones se puede encontrar en estado líquido. El butano sí se encuentra en estado líquido y es el líquido que se encuentra dentro de las mecheras o dentro de los briquettes, ¿listo? El propano, el butano, pentano, hexano, heptano y octano son líquidos, y el nonano también, y del decano para arriba ya son sólidos. Estos se conocen como parafinas. Van a haber unos sólidos muy débiles, como digamos algunos que van a formar las ceras, que son materia prima para las velas, como van a haber otros como el asfalto, que ya tienen hasta más de 400 carbonos, ¿sí? Y ya son estructuras mucho más sólidas, y llevarlos a medida que va aumentando el número de carbonos, es mucho más difícil llevarlos a punto de ebullición, es decir, para que puedan hervir. ¿Listo? Bueno, entonces pues las fórmulas básicamente vamos a encontrar diversas formas. Vamos a encontrar entonces una forma molecular, que es una forma abreviada, en la cual entonces encontramos el número de carbonos y el número de hidrógenos. Aquí tengo otros ejemplos de fórmula molecular como la del agua y la de la glucosa. También vamos a encontrar una fórmula semidesarrollada. En este caso es establecer la cadena de carbonos unida con los hidrógenos, ¿sí? Esta es la que nosotros más vamos a utilizar para dar clase a los chicos. Y también vamos a revisar que existe una fórmula estructural. La fórmula estructural puede presentarse de tres formas. La primera que vemos acá son una serie de líneas muy básicas. Esa no es tan chévere si nosotros no estamos tan adecuados o acostumbrados al uso de la química, o no tenemos tanta experticia en el manejo de la química. Entonces esta solamente la utilizan las personas que ya se dedican al estudio de la química, y es una manera muy abreviada de escribir las fórmulas, ¿sí? Pero para material didáctico ya podemos utilizar la segunda o la tercera forma, que es con bolitas de icopor. Uno pone a los chicos a diseñar la estructura. Esto ya tiene en cuenta también los grados de inclinación que tiene la molécula, un átomo, para adherirse a una molécula, ¿vale? Y por último hay una pelotica también, y esa pelotita indica cómo estaría la estructura en forma condensada, ¿sí? Cómo se presenta, ¿vale? Entonces, pues estas son las fórmulas como tal. Bueno, entonces pueden también presentarse unas formas, por lo menos aquí tenemos unas formas de alcanos. Entonces hay unos que son alcanos lineales, es decir, que la estructura de una u otra manera se conserva una cadena principal, ¿sí? Hay otros que se llaman alcanos ramificados. Viene la cadena principal, pero sobre esa cadena principal se introducen ciertos elementos. Entonces aquí vemos un metil, metidito en la cadena. ¿Listo? A esto se le llama metil, el elemento que se introduce en la cadena. Puede tener varios nombres. Entonces, si es con un solo carbono el que se introdujo, se llama metil. Si es con 2 carbonos, se llamaría etil. Si es con 3, se llamaría propil. Es decir, se sigue conservando los mismos prefijos, pero ya el sufijo ya no sería ano, sino sería il. ¿Listo? Que son los elementos que se meten o se introducen dentro de una cadena principal. También tenemos alcanos cíclicos, ¿sí? Este se conoce como cicloalcano. Entonces démosle un nombre.
¿cuántos carbonos ustedes observan? Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Al tener 6 recibe el nombre de hexa, ¿cierto? Entonces como viene con enlace sencillo, entonces sería un hexano, pero como forma un anillo, entonces tiene el prefijo ciclo, entonces sería un ciclo hexano, ¿vale? También tenemos alcanos bicíclicos, es decir, que forman dos cadenas, ¿sí? Entonces aquí vamos a observar que hay un primero que está formando una cadena debajo, una cadena de 5 carbonos, y hay un segundo que está formando una cadena prácticamente de 6 carbonos como tal. También, miren, aquí de nuevo hay una fórmula estructural bien bonita para que nosotros digamos que podamos trabajar esto también con nuestros estudiantes. Bueno, los alcanos a su vez se pueden combinar con otros elementos químicos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí vemos que en la tabla periódica ellos se pueden combinar con unos elementos llamados halógenos. ¿Cuáles son los halógenos? Los elementos que se encuentran en el grupo 6A. ¿Listo? Es decir, debajo de la columna del flúor. ¿Listo? Entonces son el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, ¿sí? En este caso, entonces, esos cicloalcanos, estos alcanos se llamarían haloalcanos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dos carbonos, ¿cierto? Entonces sería un etano, ¿cierto? Porque tiene enlace sencillo. Pero, miren, aquí se está introduciendo dos cloritos, ¿sí? Entonces en ese caso la forma en que lo nombraríamos sería dicloro, porque son dos cloros, alcano, entonces sería dicloroalcano. ¿Listo? Entonces también si se introdujera un bromo, entonces sería un bromo alcano. Si se introdujera un yodo, yodo alcano, fluoroalcano, ¿sí? Y depende de la cantidad que se introduzca. Entonces si es uno, entonces cloroalcano, fluoroalcano, ¿sí? Si son dos, dicloro, ¿vale? Entonces pues eso es por el momento todo lo que tenía pensado. Básicamente pues este era el tema de nuestra tutoría virtual. No sé si tengan dudas, inquietudes, bueno, cualquier cosa por favor me escriben directamente al aula y con muchísimo gusto yo estaré atento para poderles colaborar en la atención de sus dudas, inquietudes o cualquier pregunta que surja al respecto de este tema.